Ningún pueblo puede desplazar a otro bajo ninguna circunstancia. La dominación niega la sincronía y aquí nos gusta la justicia. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Esta es una noche otoñal. Parece que por fin empieza a irse el mal tiempo. Todo nuestro país o grandes partes de nuestro país sufriendo inundaciones, mucha gente pues sufriendo el golpe, sufriendo la furia de la naturaleza y pues aquí por lo menos tenemos la obligación de mencionarlo y mencionar que todos debemos hacer algo en algún momento de nuestras vidas para poder hacer que este mundo sea más justo. Y bueno, tratándose de esto y entrando en materia, porque vamos a entrar en una materia muy difícil, ¿no? En la mesa política, como verán, tendremos alguna referencia histórica con respecto a alguna declaración hecha recientemente por los Estados Unidos, un funcionario estadounidense, como veremos. Pero antes, ¿sí? Vamos también a entrar con algo que sí, de alguna forma tiene que ver con la justicia, porque la justicia también es numérica. Este no va a ser el tema, pero me da mucho gusto recibir a Matemáticas para Llevar con Rogelio Hernández. Buenas noches, Rogelio. ¿Cómo estás, Ulises? Buenas noches. Buenas Muy, noches a todos. Bueno, pues vamos a continuar el tema en el que nos quedamos en el episodio anterior. Si recuerdan, el episodio anterior fue sobre la paradoja de el barbero y ahora el tema es la paradoja de Russell. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, es exactamente lo mismo. De hecho, podemos decir que la paradoja del barbero es una manera de divulgar la paradoja de Russell, es decir, la realmente importante en la historia de las matemáticas es la paradoja de Russell. Voy a recordar rápidamente en qué consiste la paradoja del barbero. Se acuerdan muy rápidamente, aunque por ahí está ya grabado el episodio, pero bueno, para hacer una referencia al tema del que voy a hablar hoy. Era un barbero que era el único barbero en una isla donde los hombres se dividían en dos grupos, los que se rasuraban a sí mismos, los que no se rasuraban a sí mismos, y como el barbero es uno de esos hombres, entonces viene la pregunta crucial: ¿qué le sucede al barbero? ¿El barbero se rasura a sí mismo o no se rasura a sí mismo? Y en los dos casos, en las dos hipótesis, se llega a una contradicción. Entonces, ¿cuál es la solución a esta paradoja? Ya si lo quieren ver con calma, ahí está grabado en YouTube. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es muy sencilla y es que no existe tal barbero. Ok, eso es, digamos, a nivel divulgación. Es un cuento que, digamos, pone a pensar de manera recreativa a las personas y además es una manera de acercarlas a las matemáticas. Entonces, ¿qué es la paradoja de Russell? Bueno, Bertrand Russell hablamos un poquito la semana pasada. Ahorita van a ver la imagen de esta foto de Bertrand Russell, que es una foto de joven, más o menos alrededor de la época en que se le ocurrió a él la famosa paradoja de Russell, que por cierto se puede atribuir también a otro matemático que es Friedrich Zermelo. Más o menos los dos de manera independiente pensaron en esta paradoja alrededor del año 1901. Es decir, estamos hablando de más de 100 años de antigüedad. Entonces, podemos pasar de la paradoja del barbero a la paradoja de Russell con la siguiente traducción, vamos a decir. En vez de hombres en una isla, vamos a pensar en entidades abstractas, ajá, es decir, cosas, podemos decir cosas, en un lenguaje un poco más, bueno, más matemático, los famosos conjuntos, ¿de acuerdo?
De hecho, esto tiene que ver mucho con lógica matemática y tiene que ver también con teoría de conjuntos. Es decir, estamos hablando de los fundamentos de las matemáticas. La vez anterior hablé de que Bertrand Russell, este personaje que es un gran personaje del siglo XX, se puede considerar como uno de los más grandes lógicos del siglo XX. Más lógico que matemático. De hecho, él anteponía la lógica tanto a las matemáticas como a la filosofía. Es decir, se puede decir que él está dentro de la corriente del logicismo. Entonces, tanto matemáticamente como filosóficamente. Entonces, bueno, vamos a pensar que en vez de hombres de la isla, pensamos en conjuntos y en vez de la acción de rasurar, vamos a pasar a el hecho de pertenecer. Cuando nosotros estudiamos por ahí, no sé, bueno, a mí me tocó estudiar conjuntos en la primaria, pero esto es por modas. De repente al sistema educativo se le ocurre que hay que estudiar conjuntos sin saber exactamente por qué y lo pone en los programas y luego lo quita, en fin. Pero lo que se enseña a distintos niveles del sistema educativo es lo que se llama la teoría intuitiva de los conjuntos o también se puede decir la teoría ingenua de los conjuntos. ¿Por qué? Porque no ahonda a estas paradojas, a estos problemas que surgieron hace más de 100 años. Entonces, se suele entender un conjunto como la famosa definición de diccionario. Un conjunto es una colección de objetos bien definida. Casi, casi nos podemos aprender como loros esa definición. Una colección de objetos, un agrupamiento. Bueno, en la cotidianeidad, en efecto, cuando decimos un conjunto de cucharas, un conjunto de perros, pues sí nos estamos refiriendo a objetos. Pero en matemáticas la historia es otra. Cuando hablamos en matemáticas de conjunto, nos referimos a una cosa más abstracta, a una entidad que se puede decir que es a lo que se refieren todas las matemáticas, es decir, es algo muy general y muy difícil realmente de definir matemáticamente y por eso es que hubo tantos problemas y tantas paradojas en esta época de la que estoy hablando, en los albores del siglo XX, ¿no? En el año 1901 estamos parados. Entonces, hasta antes de esa fecha, un poco antes de esa fecha, se consideraba un conjunto como algo que se podía describir por medio de una propiedad, ¿de acuerdo? Entonces, cotidianamente podemos considerar el conjunto de todos los perros en México, por decir, ¿no? El conjunto de todas las cucharas que hay en mi casa, ¿de acuerdo? Es una propiedad, se describe un conjunto. Bueno, pero entonces comenzaron a pensar Russell, Zermelo, en fin, toda una playa de matemáticos, pero en particular enfocándonos a la paradoja de Russell. Lo que pensó Russell es, bueno, vamos a dividir los conjuntos en dos, igual que los hombres de la isla. Los conjuntos que se pertenecen a sí mismos y los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos considerando los conjuntos como entidades abstractas básicas y la relación de pertenencia como una relación abstracta básica. Cuando estudiamos, repito, la teoría intuitiva de los conjuntos, solemos distinguir entre los elementos y los conjuntos, pero en realidad en el fundamento de las matemáticas todos son conjuntos. Entonces hay la posibilidad de que un conjunto se pertenezca a sí mismo. La mayoría de los conjuntos en los que pensamos cotidianamente, pues no se pertenecen a sí mismo. Por ejemplo, el conjunto de todos los perros en el mundo, vamos a decir. Por supuesto que eso no es un perro, ¿verdad? Entonces, ese conjunto, el conjunto de todos los perros, no se pertenece a sí mismos, a sí mismo. Y así podemos pensar, pues, en una gran variedad de ejemplos cotidianos, ¿verdad? La mayoría de los conjuntos son de este tipo, que no se pertenecen a sí mismos. Pero a ver, hay conjuntos que se pertenecen a sí mismos, sí. Les voy a dar dos ejemplos. Un primer ejemplo es, consideren ustedes el conjunto de todas las cosas que no son perros. Ajá, el conjunto de todas las cosas que no son perros. Bueno, esto que acabo de describir no es un perro, ¿verdad? Quiere decir que pertenece a ese mismo conjunto. Entonces, ese es un ejemplo de un conjunto que se pertenece a sí mismo.
¿de acuerdo? Otro ejemplo más cotorro es el conjunto de aquellos conjuntos que se pueden describir con menos de 20 palabras. Ajá. El conjunto de aquellos conjuntos que se pueden describir con menos de 20 palabras. Bueno, esto que acabo de mencionar, esta frase que acabo de decir, tiene menos de 20 palabras. Por lo tanto, es otro ejemplo de un conjunto que se pertenece a sí mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, como los hombres de la isla, hay conjuntos que se pertenecen a sí mismos y otros que no se pertenecen a sí mismos. Entonces, la paradoja de Russell es exactamente el enunciado el enunciado de la paradoja del barbero y la pregunta de la paradoja del barbero, pero descrita en términos de conjuntos. Es decir, vamos a considerar, en vez del barbero, vamos a considerar ahora el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, que como dije antes, son la mayoría, vamos a decir, entre comillas, de los conjuntos que nos imaginamos. Es decir, es una bestialidad de cosas, de entidades, y las echamos en una bolsa y consideramos ese conjunto monstruoso, podemos decir. Bueno, ese conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos conduce a la misma contradicción que el barbero del que hablé la vez pasada. Es exactamente lo mismo. Es decir, si suponemos que ese conjunto se pertenece a sí mismo, llegamos a que no se pertenece a sí mismo. Y si suponemos que no se pertenece a sí mismo, llegamos a que se pertenece a sí mismo. Es decir, en cualquier caso llegamos a una contradicción. Eso es lo que pensó Russell. Bueno, ese solo hecho a Russell mismo le causó una gran inquietud, fue un golpe intelectual tremendo, porque hasta entonces, digamos, todo iba más o menos bien de lograr por medio de la lógica describir las matemáticas, vamos a decir. Pero en el momento en que llega Russell a pensar esta paradoja, hay un golpe tremendo, ¿no? Como un torpedo, un torpedo disparado por un submarino que llega a un barco. Así es como se sintió en la historia de las matemáticas esta paradoja. Y el mismo Russell llegó a la solución. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, lo más ingenuo es decir, como en el caso del barbero, no existe tal conjunto. Ujú. No existe el conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. Pero entonces, ¿qué cosa es eso? Y entonces Russell lo que dijo es, bueno, hay otras cosas que se pueden describir con ciertas propiedades, pero que no son conjuntos. Entonces, él inventó una teoría que se llama la teoría de los tipos, mediante la cual se distinguen las cosas que pueden agrupar otras cosas. Unas son conjuntos y otras son otras cosas que incluso se pueden llamar de otra manera, como clases. Pero en realidad hay muchos tipos de clases o de conjuntos o de agrupaciones. Y fue la manera como Russell solucionó su propia paradoja y eso está inscrito en esta obra que mencionamos la vez pasada, que es Los Principia Mathematica, que escribió con Alfred Whitehead. Y ahí en los primeros capítulos incluye la teoría de los tipos que resuelve la paradoja de Russell. Rogelio, pues ya, muy, muy amplio tu tema y muy, pues muy abstracto y muy difícil y ya no me da ni tiempo de hacerte preguntas porque además no sabría, voy a tener que hacer mi lista y preguntarte la otra semana varias cosas, a ver, escuchar con tranquilidad este segmento bien y porque sí quiero, porque me acuerdo mucho de esto, es también lo de los libros, ¿no? De la biblioteca, todo esto de Russell, ¿no? De los libros que se pertenecen a sí mismos y no se pertenecen, ¿sí estoy de lo correcto, Rogelio? Hay muchas maneras de divulgar la paradoja de Russell. Digamos que la más famosa o la más accesible es la del barbero. Pero sí, la paradoja de Russell conduce a otras paradojas que son divertidas, recreativas y que ponen a pensar, y cosa que debería incluirse como casi como un deber en el sistema educativo para que las neuronas se vayan pegando y a la vez se vayan abriendo a otros panoramas, a otras maneras de pensar las cosas. Pero lo que sí me llama la atención es que también cuando yo leí el de la biblioteca, que sí es, yo la vi desde el punto de vista de la paradoja de la biblioteca,
Me llama la atención y lo que también mencionaste aquí, que Russell de repente ya estaba también muy inquieto y muy confuso, porque al final, por más que quieran que sea todo que tengan soluciones contundentes, que no haya contradicciones, que no haya nada que ninguna mota, ninguna cosa que los confunda, siempre lo hay y eso es padre porque al final siempre hay, ni siquiera en las matemáticas, ni siquiera de ninguna, por más ciencias duras que sea, nunca, siempre hay cierto misterio, hay cierta confusión y eso es, sí puede tambalear y confundir y poner locos a quienes quieren todo perfecto, pero por otro lado es muy humano y muy padre que siempre haya ese misterio, ¿no, Rogelio? Por supuesto, y todo el tiempo en la historia de las matemáticas vemos eso. Igual en la historia de las ciencias en general. Podemos Ujú. decir con una analogía que la paradoja de Russell es algo análogo a como cuando Einstein descubrió que la luz se curva como con la acción de la gravedad. Algo así tan fascinante y tan extraño y tan contundente, más o menos de ese calibre es la paradoja de Russell. Sí, ay, pues muchas gracias, Rogelio. Y sí voy a hacer mi lista para en la próxima sección de matemáticas para llevármelas, me las resuelvas. Claro que sí, Marta, mucho gusto y nos vemos la próxima semana. Un abrazo y pues vamos a música.